bienvenido a este curso de desarrollo personal en el cual te voy a acompañar a lo largo de una serie de pasos para que seas capaz de liderar tu vida a través del autoliderazgo. Soy Alberto Apolo, soy emprendedor, comunicador, escritor, creador de contenidos. Llevo más de 10 años acompañando a personas inconformistas como tú en procesos de crecimiento personal y reinvención profesional. ¿Cuál va a ser la metodología del curso? Es un curso eminentemente práctico, también tiene parte teórica, pero es 100% efectivo, cuya estructura se divide en 5 módulos. El primer módulo sería de autoconocimiento, es decir, conocerte a ti mismo. El segundo módulo sería cultivar ese amor propio, es decir, mejorar tu autoestima. El tercer módulo sería realmente cambiar tu mentalidad, cambiar tu mindset, reprogramar tu mente. El cuarto módulo vamos a ver cómo descubrir tu propósito, esa razón de ser, ¿no? Para finalmente en el quinto módulo desatar tu potencial. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Lo primero, conocerte, ¿no? Tener claridad, tener enfoque. Lo segundo sería recuperar tu confianza, tu autoestima, tu valía, confiar en ti. Lo tercero, tomar las riendas de tu vida. Lo cuarto sería aumentar tu motivación. Y lo quinto y último, vivir con plenitud. Al final, de lo que se trata y de lo que trata este curso es de que seas tú ese cambio que necesitas en tu vida, que seamos todos nosotros ese cambio que tanto necesita el mundo. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Luego de 23 años de dictadura en Venezuela, 23 años de persecuciones, amenazas, encarcelamientos, asesinatos, invasiones, confiscaciones, ausencia de legalidad, que es el reinado de la impunidad, destrucción de la infraestructura, por tanto, carencia de agua, electricidad, entre otros servicios. Hay quienes afirman que nuestro país ha entrado en la normalidad gracias a la apertura de bodegones, restaurantes y presentaciones de artistas nacionales y extranjeros en megaconciertos. Por cierto, a precios exorbitantes. En medio de la normalización, 25 ciudadanos enviaron el pasado 14 de abril una carta al presidente estadounidense Joe Biden solicitándole que negocie con Maduro y que le baje 2 a las sanciones, ya que según los 25, estas han exacerbado las condiciones para el venezolano promedio y además, dicen ellos, que el 75% de los venezolanos las rechaza. 4 días después, Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, envió también una carta al presidente Biden, acompañada en su oportunidad de unas 70 firmas, en la que se le solicita que mantenga las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro, ya que las desgracias que se viven en Venezuela son previas a las sanciones impuestas, por lo que relajar la presión sobre la tiranía lo único que garantiza es la perpetuación de la misma junto con quienes durante años han fingido oponerse. En el texto se afirma lo que el mundo sabe, que Venezuela ya no es un Estado de Derecho, sino un narcoestado. Partiendo de esta realidad comprobada y palpable, la pregunta es, ¿los 25 quieren que los Estados Unidos negocie con delincuentes qué y para qué? Le damos la bienvenida ya al exalcalde Antonio Ledezma vía Zoom desde España para No Callaré, para que profundicemos este y otros temas. Bienvenido, alcalde. Bienvenido de nuevo, alcalde. Qué placer tan grande tenerlo y sobre todo saber, ver, conocer que está usted súper activo en una cosa tan importante como es escribir la historia pasada y la contemporánea, para que no se nos olvide nunca de dónde venimos, lo que pasó y sobre todo cómo podemos torcer esta realidad hacia la que realmente ansiamos todos los venezolanos. Un gran abrazo, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo cálido de la distancia. Y en efecto, yo escuchaba en la escuela que José Martí recomendaba al prójimo, uno, sembrar un árbol. Así es. Me correspondió sembrar muchos árboles. Y estos días vi una fotografía de un árbol de la Ceiba, que me correspondió sembrar cuando era alcalde del municipio Libertador en el año 1997.
y tuve una grata impresión de ver cómo ya está creciendo la ceiba, está allí en la esquina de las monjas. Otra recomendación de Martí es traer un hijo a la vida. Yo tengo 7 y 12 nietos. Y el otro, escribir un libro. Ya llevo varios. El O sea, último, que ya hizo las 3 cosas. sí, y este se llama La Tumba. Vamos a bautizarlo el próximo 4 de mayo. Va a ser en el Palacio de Cibeles, aquí en Madrid, en la sede de la alcaldía de la capital de España. Gracias a la gentileza del alcalde, que va a hacer el bautizo de rigor. Y es un homenaje a las víctimas, a los presos políticos. Porque más que hablar solo de mi fuga, de mi carcelazo, aquí hago una descripción de la verdadera realidad de Venezuela que contrasta con ese cuento de que Venezuela se está normalizando porque hay restaurantes en los Palos Grandes. Yo digo aquí que además de restaurantes en los Palos Grandes existe una cosa llamada La Tumba. Y La Tumba funciona en un edificio que en principio habíamos pensado sirviera de centro de convenciones, porque siendo alcalde del municipio de Libertador, yo vine a un congreso en Madrid, invitado por el alcalde Álvarez del Manzano, me llevaron a inaugurar un centro de convenciones y yo dije, ¿por qué Caracas no puede tener un centro de convenciones? Y fue cuando, hablando en Caracas con el doctor Marcos Negrón, presidente de la Fundación Andrés Bello, que trabaja con la Universidad Central de Venezuela, surgió la idea de montar este edificio, donde hubiese un gran auditorio, salas de conferencias, laboratorios de idioma. Pues bien, ese centro de convenciones, Chávez lo convirtió en La Tumba. Y hablo también aquí del Helicoide, que al principio fue un gran proyecto de un centro comercial, donde intervinieron figuras como Picasso, como Salvador Dalí, en el que estuvo interesado Rockefeller, por lo que significaba ese centro comercial. Y ese centro comercial fue dando tumbo y ha terminado siendo una de las ergástulas donde se aplican los más sanguinarios y crueles tratos Usted sabe lo que yo haría, políticos. discúlpeme, usted sabe lo que yo haría con el helicoide, si yo tuviera posibilidad de, no sé, de influir en algún gobierno, yo lo implosionara. Ha tenido tantos tumbos, como usted lo ha dicho, ha tenido tan mala propaganda siempre, pero nada como esto, que yo lo eliminaría. Yo creo que de verdad es tan nefasto saber que eso está ahí, en la ciudad de Caracas. Sí, yo diría más, primero comenzar saliendo de los que han hecho del helicoide y de los calabozos de la Vigecín, estos centros de tortura. Porque Terrible. la gente conoce La Tumba, conoce el helicoide, pero es que no podemos dejar de darle reverencia a los calabozos sanguinarios conocidos como el Cuarto de los Locos, como el ataúd, como el ascensor, que operan en la Vigecín. Allá aplican torturas de todo tipo, cables de electricidad, asfixia mecánica con bolsas plásticas, colocan a los presos esposados con los brazos hacia las espaldas, o los centros de tortura que ha inaugurado un señor llamado Branco, por ejemplo en Los Chaguaramos, donde funcionaba antes la Dirección de Tránsito, o en una zona de la Mariposa, donde a los presos políticos los llevan, los guindan de un árbol, les dan palos hasta reventarles las costillas, el fémur, la rodilla, le disparan cerca de los tímpanos para reventarle los tímpanos. Todas estas cosas las tiene que saber el mundo, y es lo que trato de explicar en este libro, que concluye además con una exhortación a que mantengamos la lucha, que no nos rindamos, a que no claudiquemos, a que no dejemos imponer esa narrativa de que todo está superándose en Venezuela, porque Maduro es la reencarnación de Gorbachov, o es un Gorbachov tropical que va a poner en marcha una perestroika con un glasno. Eso es absolutamente falso. Y al mismo tiempo desmonto la conseja según la cual los venezolanos somos radicales, que Nitu, Pérez Osuna, que Ledesma, etcétera, son radicales porque se oponen a los diálogos. Mentira, nosotros nunca nos hemos opuesto a los diálogos. Lo que hemos dicho es que no podemos ser tontos útiles de un régimen que usa los diálogos como el de México para pedir la libertad del exilio. Puede esperar a alguien serio, puede esperar el gobierno de Estados Unidos, el de Colombia, el de Canadá, un resultado serio de un régimen encabezado por Maduro, de un diálogo en México cuyo objetivo fundamental, según José Rodríguez, es hacerle un homenaje a Alex Saab como el diplomático de Venezuela. Eso es una cosa absurda.
Y lo otro, esta campañita de que en Venezuela no hay comida porque las sanciones no permiten. Y yo le pregunto a los que firman esa carta, que dicen que no hay comida, y lo que está en los bodegones, los salmones, el caviar, todas esas exquisiteces, ¿de dónde lo sacaron? De los cultivos organopónicos, lo sacaron de los gallineros verticales. Eso es importado. A Venezuela es más fácil importar bienes de Miami que traerse un cochino de Camaguán o una gallina de Barinas, porque a los productores los tienen azotados, los matraquean en las carreteras, Pero además que en los las alcabalas. aranceles, cuando los aranceles, tengo entendido, los impuestos, cuando es comida y medicina, no los cobran. En Bueno, porque, cambio, porque al productor venezolano lo tienen ahorcado completamente. excelente comentario, bonito, porque eso es otro de los hechos lamentables. Venezuela es una zona franca. Uno hablaba antes de Margarita el Puente Libre o de Paraguaná, pero es que ya toda Venezuela es una zona franca, porque el tema de los aranceles debe derivarse, debe ser una deriva de una política comercial. No hay política comercial, no hay política de orden fiscal. Es una zona franca porque al mismo tiempo es una gran lavandería. La gran lavandería del mundo en este momento es Venezuela. Todos estos bandidos, todos estos pillos que se han robado miles de millones de dólares en operaciones fraudulentas, como tienen que tener algún cuidado de no sacar los capitales para inversiones en otras partes del mundo, ahora lo están haciendo en Venezuela. Y quieren vendernos el cuento chino de que en Venezuela los apagones son consecuencia de las sanciones. Absolutamente falso. Los apagones son consecuencia de que se robaron más de 120.000 millones de dólares que eran para las turbinas del Guri, para mantener los sistemas eléctricos, para construir termoeléctricas que las hicieron mal. Uno dice así 120.000 millones de dólares, como, ¿verdad? Hay que ver lo que son 120.000 millones de dólares. Bueno, para que tengas una idea, o quienes me están viendo y escuchando contigo, en los 40 años de la democracia, este es el informe del señor Zuluaga, en los 40 años se invirtieron 40.200 millones de dólares. Imagínate. Y convirtieron a Venezuela en un ejemplo de país con sistemas de energía eléctrica. Se construyó el Guri, que abastecía más del 70% de la demanda nacional. Pero además exportaba. Pero además le vendíamos energía a Brasil y le vendíamos energía a Colombia. Y llegamos a tener al día de hoy más de 36.000 megavatios como capacidad instalada. Lo que pasa es que no hay mantenimiento y eso es como cualquier cosa. Claro. Hasta como una flor de un jardín, si tú no le haces mantenimiento se te muere la flor. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Y lo que está pasando con el Guri, con Caruachi, lo que está pasando con el proyecto Beto Coma, que lo inició la democracia, y al que le metieron tanto Chávez como Maduro 9.000 millones de dólares y se los robaron. Como se robaron. O sea, no se los metieron. Dijeron que se los iban a dar y se los dieron. Exactamente, así es. Exacto. Fíjese, tantas cosas que hablar, ¿no? Pero yo quiero volver a la carta. La culpa, a mí me llama poderosamente la atención que estas 25 personas le echen la culpa a las sanciones y no a los sancionados, que son precisamente los que se han robado, los que han despilfarrado el dinero de todos los venezolanos. Eso me llama la atención, pero lo que más me asombra es qué hay por detrás realmente. Es que hay bonistas por detrás. Es que, ¿qué es lo que hay? ¿A quiénes representan realmente estas 25 personas? Yo conozco algunas, otras no las conozco. Hay unas que las tengo por buenas. Pero es que me parece tan extraño que se le quiera pedir al gobierno de los Estados Unidos que negocie con un delincuente, que su cabeza tiene un precio, que tiene, como usted ha dicho, a más de 300 venezolanos encarcelados injustamente, torturados de la forma bárbara, bestial, inhumana en que los tienen. O sea, es que se les olvida eso. Le pregunto. Sí, yo creo que aquí hay intereses, por supuesto que son distintos a los que, por ejemplo, yo insisto en privilegiar que no es otro que el supremo interés de lograr la libertad de Venezuela. Objetivo que estábamos... Pero ¿cuál es el interés de ellos?
Bueno, aquí puede haber intereses comerciales, puede haber intereses de orden económico. Es que yo creo que hay que Puede, empezar a puede haber, desenmascarar a la gente. puede haber gente que de repente de buena fe, porque en esos firmantes hay una persona a que yo siempre sigo en sus análisis. Y cuando tú ves el diagnóstico que ha hecho, por ejemplo, el doctor José Manuel Puente, de las causas de esta crisis, de la situación económica, fiscal, financiera de Venezuela, es contundente. El mismo doctor Puente ha dicho que esto de la recuperación de Venezuela es una gran mentira. Y lo explicaba con un ejemplo que es muy fácil de entender para comprender cuál es la dimensión de la catástrofe económica de Venezuela. Él decía que la caída del Producto Interno Bruto, que es más de 75 puntos, es como que si un ser humano que pesa 100 kilos pierde 75 kilos. Y que la mentira de la supuesta recuperación que anuncia Maduro, porque este año va a haber un crecimiento de 4 puntos, es como que si una persona que pesaba 15, pesaba 100, perdió 75, va a mejorar porque va a recuperar 4 kilos. Eso no es recuperación. Que tampoco puede decirse que está mejor un país cuya inflación supera los 600%, o que está mejor un país cuyo salario sigue siendo paupérrimo, aunque hayan aumentado el salario de $19, sigue siendo un ingreso miserable si nos atenemos Creo a que las son líneas. $39 el salario. 39 Varía. dólares y la cesta básica cuesta $1,000 y pico. Sí, está muy distante de poder ganarle la pelea al costo de la vida. Exacto. En un país donde además la crisis de los servicios públicos, como lo hemos estado analizando, es cada día más horrorosa. Agua, luz, gas, etc. Y el otro discurso de que no hay gasolina porque por las sanciones, y resulta que es información que está en este momento ocupando las primeras páginas de los portales, que el régimen de Maduro envió un buque a Matanzas, a Cuba, con 190.000 barriles de diésel y 200.000 barriles de gasoil. O sea, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Esa pregunta vale la pena hacerla aquí en esta conversación. Y lo otro, pensar que es que Maduro va a favorecer una salida democrática porque vamos a tener elecciones libres, eso es absolutamente falso. Es un régimen sanguinario. Y además, cuando lo que estamos planteando nosotros no es nada ajeno a la comunidad internacional. Uno, estamos pidiendo que se confirme el cerco antinarcótico. Es una medida que adoptó el presidente Donald Trump y lo ha continuado el presidente Joe Biden. ¿Y por qué? Porque está confirmado que Venezuela es un centro de producción de cocaína. Y por eso Estados Unidos está preocupado por lo que ocurre en Venezuela desde el punto de vista de la geopolítica. Porque le están metiendo todo ese veneno que sale desde el Zulia en los aviones que aterrizan en Guatemala, que aterrizan en Honduras y que los meten por México. En segundo lugar, que se mantengan las requisitorias de todos estos bandidos que están relacionados con narcotráfico, corrupción, crímenes de lesa humanidad, que son las recompensas que ya tú has comentado. En tercer lugar, que se mantenga el juicio contra los extraditados. Pues estos señores no pueden pasar lisos. Lo menos que puede haber aquí es impunidad, pues estamos hablando de un personaje que no vale que hizo negocios con el tetero del Niño Jesús, que es la comida de los niños venezolanos. En cuarto lugar, que se respalde la fase de investigación que se ha iniciado en la Corte Penal Internacional. Pues por allí hay un manejo con mucho lobby para querer dejar sin efecto el Estatuto de Roma en lo que corresponde a la fase de complementariedad, diciendo, no, en Venezuela sí es posible garantizar los derechos humanos, en Venezuela hay un Estado garantista, se va a hacer un proceso de reinstitucionalización del sistema judicial y vamos a tener jueces probos, vamos a tener una fiscalía equilibrada. Eso es absolutamente falso. ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede comprar esa argucia? Cuando bien se sabe que en Venezuela más que jueces lo que tenemos son gatilleros disfrazados con toga y con birrete que disparan a mansalva contra los presos políticos. Eso está a la vista de todo el mundo. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros en esta comunicación. Lo que pasa es que se quiere banalizar nuestra lucha
diciendo, no, es que esta radical de Mitu, Ledesma, Maracolina, el otro, están pidiendo que desembarquen los marines. No, la intervención humanitaria está en relación con el concepto de responsabilidad de proteger. Está en relación con el principio de obligación de salvaguardar a un pueblo cuando ese pueblo es víctima por acción o por omisión de un régimen que está confeso en su incumplimiento de resolver los más elementales derechos de los ciudadanos. Eso ocurre en Venezuela. Por eso la tragedia de Venezuela ha sido calificada por la ONU como catástrofe humanitaria compleja. Y por eso de Venezuela siguen huyendo diariamente decenas de ciudadanos venezolanos. Huyen de la muerte, huyen de la persecución política. Ahora, fíjese, yo cuando veo que hay gente que todavía habla de la posibilidad de negociar con delincuentes, de dialogar con delincuentes, tengo tiempo conversando ya con algunos colegas sobre un mantra que nos metieron en la cabeza, que es que de esta catástrofe se podía salir de forma democrática, constitucional, pacífica y electoral. Y durante 23 años ha quedado demostrado que no podemos salir de forma pacífica y tampoco electoral. Probablemente podamos hacerlo de manera constitucional y democrática. Es decir, la Constitución nos da las herramientas para defender al país de tiranos como esto. Pero efectivamente que solo no hemos podido. El mundo no nos ha entendido la fiereza, la barbarie, la capacidad delincuencial y el financiamiento que tiene esta gente. Así que yo creo que la salida de Venezuela, es mi opinión y por eso quiero conversarlo con usted, no es una salida ni electoral ni pacífica. Creo que es una salida de fuerza, no significa que nosotros estamos llamando a una invasión, nosotros estamos llamando a una ayuda, a una colaboración, que creo que en el fondo, que es lo que se le está pidiendo a Biden en esta carta que yo firmé, porque yo firmé esa carta, estoy de acuerdo con lo que dice esa carta. Miren, señores, no nos dejen solos, o sea, si quitan las sanciones es lo último que puede pasar. Es que la salida, la fuerza, depende de cómo se interprete literalmente el término. Claro, la fuerza se puede interpretar de muchas maneras. El cerco antinarcótico es un uso de la fuerza. Claro. Un uso de la fuerza para impedir que el régimen trafique, porque en la medida que el régimen trafique, obtiene dólares derivados del narcotráfico que para financiar sus proyectos, los proyectos del Foro de San Pablo, por ejemplo. El uso de la fuerza es, por ejemplo, la captura. La captura no tienen que hacerlo ejércitos, ¿no? La captura lo hacen grupos especializados. Eso es absolutamente legítimo. Claro. Ahí están las pautas de la Convención de Palermo. Porque si hemos convenido que el régimen de Venezuela es una corporación criminal, le sale por donde veamos las normas de la Convención de Palermo, todos los esquemas que tienen que ver con la manera de limitar a todas estas mafias. Eso es lo que nosotros hemos venido planteando. Hemos estado a punto de lograr eso. ¿Qué pasó? Ocurrió que después que nosotros habíamos concertado una visión compartida y dijimos, bueno, el objetivo para 2015 es lograr la Asamblea Nacional y superamos desencuentro, se propusieron candidaturas unitarias. Después la agenda se alteró y en vez de hacer una agenda para cambiar completamente todo lo que era la estructura del TCJ, del CNE y avanzar hacia la salida de ese régimen, se comenzó a dorar la píldora y se montaron escenarios de divertimento, a veces un referéndum revocatorio que terminó siendo fallido porque Maduro lo quitó cuando le dio la gana y nadie lo defendió. Después el diálogo de República Dominicana, se suspendían marchas, se convocaban marchas, se iniciaban juicios como el tema de la nacionalidad de Maduro, el juicio político Maduro, todo eso se entregó. Y luego vino este otro proceso del cese de la usurpación. ¿Qué ocurrió con el cese de la usurpación? Que murió de inanición.
porque el propio Guaidó se dejó meter en una jaula. Por un Y usted me va a grupo que perdonar, secuestró. usted me va a perdonar, alcalde, porque yo sé que le tiene aprecio, yo sé que la convivencia en la cárcel hace hermandades eternas, pero aquí lo del 30 de abril del 2019 es imperdonable. Eso de que, Es de una que se sumatoria, entendieran una sumatoria de errores, una bueno, sumatoria de errores y de que nos han errores y de costado, traiciones, vamos a estar que nos han claros. costado muy caro, y sobre todo el proceso de infiltración que hizo el régimen con la asesoría cubana para torcer la agenda de lucha. Y fíjate que en Venezuela, yo tengo 66, fui para 67 años, tuve una lucha política desde que era estudiante. Y uno recuerda que eran los financistas los que proveían a los candidatos de aviones, de carros para la logística, los que financiaban pagando unos afiches, unas franelas, unas gorras, etcétera. Pero es que ahora no son simples financistas, ahora son operadores políticos. Y son operadores políticos que muerden con los dos carriles, porque muerden en el régimen y muerden en la oposición. Y son operadores financieros que se han hecho de grandes caudales, con los cuales someten no solamente a los factores del régimen, de los cuales son testaferros, sino que también controlan, someten, hacen vulnerables a llamados factores de la oposición. Y ese financiamiento impúdico está haciendo muchísimo daño. Y eso es precisamente lo que ha torcido la agenda de lucha de la llamada resistencia. Y por eso vimos que el año pasado, el año 2021, se fue viendo a lobistas pidiéndole al mundo que apoyaran elecciones regionales. Y yo me pregunto, ¿de qué sirvieron esas elecciones regionales? ¿Cuál es la solución para la crisis que está viviendo Venezuela? Bueno, Y en este momento pero nos vemos están vendiendo, a pero nos gente, están, a gente enfrascada hablando de primarias para elecciones presidenciales, para bueno, candidaturas presidenciales. Eso es absurdo. En un país donde la gente se está muriendo de hambre y donde la salida, mientras perdure este régimen usurpando los poderes públicos, no va a ser precisamente por esa vía electoral. alcalde, pero mire, cuando uno habla con los venezolanos allá en Venezuela, y se lo tengo que decir, uno le dice, mira, pero dime la verdad, ¿qué es lo que ustedes están sintiendo? Que nosotros no queremos saber nada de los políticos, que nosotros nos cansamos de los políticos, que nosotros necesitamos vivir, nosotros necesitamos sobrevivir, distraernos, alegrarnos la vida. Eso también lo dicen. La gente no quiere saber de Guaidó, ni quiere saber de Capriles, ni quiere... Mire, todo con eso mucha tiene, angustia. pero con eso hay que tener cuidado, porque recuerda también la campaña cuando Chávez, de la antipolítica, aquellos estribillos que se vayan todos, aquellos estribillos que queremos caras nuevas, y mira la carita nueva que resultó Chávez y la carita nueva que resultó ¿cree Maduro. Antonio Ledesma que esto también es parte de una narrativa o no es un sentimiento nacional? No, yo creo que sí hay razones de que la gente esté frustrada y la gente esté decepcionada porque ha sido muy traicionada. Creo que ha habido traiciones, además descaradas, y ha habido conductas reprochables. Pero eso no puede llevar tampoco a la gente a decir que todo está perdido. Yo creo que la gente también tiene que rectificar en el sentido de en manos de quién va a poner su confianza y a quién le va a entregar el testigo y a quién le va a entregar las riendas para que conduzca la lucha de oposición. Ahí siempre nos preguntan, ¿ustedes qué proponen? Bueno, lo que siempre hemos venido diciendo, una conducción opositora libre de sospecha, gente honorable, gente comprometida con valores y principios, una agenda compartida. Pero ustedes no tienen plata. Aquí el que tiene plata es Gorrín. Bueno, aquí los que tienen plata son los tenedores de bonos, los que financian a todos estos grupetes. Ustedes no están ofreciendo. Una de las falencias, por supuesto, que hace muy difícil mantener este ritmo de lucha, que lo hacemos de todo corazón y superando las limitaciones más inimaginables. Pero seguimos adelante. Antes de concluir, aunque esto da para mucho, porque yo tengo una preocupación gigantesca con lo que yo oigo dentro de Venezuela. Este tema de que estoy cansado, y no le digo la grosería que me dicen, pero es una cosa, no aguantamos más. Necesitamos vivir. A mí eso no me lo dice ningún encuestador, ni me lo está diciendo nadie que pertenezca a partidos. Me lo está diciendo la gente común, mis amigas normales y corrientes. Oye, Nito, esa es la verdad. Estamos muy agotados, estamos muy tristes. Así que esto es un tema para que lo reflexionemos y lo pensemos
adentro y afuera. ¿Qué está pasando? Porque esto es una manera también de apaciguar al pueblo. Por eso uno ve entonces ahora estos conciertos. ¿Y qué es lo que hacen? Ponerlo a pelear a uno con los artistas, cuando ese no es el pleito. El pleito no es con los artistas ni con los que asisten. El pleito es otro. Así como ahora que nos han puesto y nos distraen con el nuevo escudo, el nuevo himno y el nuevo... el himno, el escudo y la bandera de Caracas. O sea, todos sabemos que cuando este régimen se acabe, que se acabará, volverá nuestro león y volverá nuestra canción de Cherique Sarabia, nuestro himno de Cherique Sarabia, volverá eso, porque esto es mentira. Pero usted fue alcalde de Caracas, usted fue además alcalde metropolitano. ¿Qué siente cuando ve esto? Primero, indignación, pero no estoy sorprendido, porque de esta gente se puede esperar cualquier cosa. Una gente que fue capaz de profanar el sarcófago del Libertador, capaz de lo peor. Y en este caso, de adulterar, de modificar caprichosamente los símbolos. Por cierto, que la votación de los concejales fueron 2 los que votaron en contra. Pero yo digo, ajá, ¿de qué nos sirven esos 2 si se prestaron a participar en unas elecciones que fueron un mamotreto, que fueron unas asignaciones? ¿De qué nos sirven? Son parte de las conjeturas que hay que hacer, por supuesto, pero en todo caso, voy al fondo de esta materia, que los símbolos, en este caso de la ciudad, bandera, escudo, himno, forman parte del imaginario, del ideario, del patrimonio cultural histórico, del acervo de una ciudad. Eso no es una marca de una pollera, que tú vas a modificar el nombre de la pollera, o dices, bueno, voy a ver cómo actualizo el marketing para que la tienda venda más ropa. No, estamos hablando de la identidad de una ciudad. En segundo lugar, cuando se le va a meter mano o se van a hacer debates en torno a este tipo de símbolos, a tomar decisiones de modificaciones, lo menos que hay que hacer es consultar a la Academia de la Historia. Tengo entendido que esto no se consultó a la Academia de la Historia. En tercer lugar, estamos hablando, por ejemplo, como el símbolo el León de Caracas. Yo que fui alcalde de Libertador y fui alcalde metropolitano. León de Caracas fue adjudicado a nuestra capital a petición de Simón de Bolívar en 1591. Esos símbolos los otorgó el rey Felipe II porque así lo solicitó Simón de Bolívar, y Simón de Bolívar era ascendiente directo del libertador Simón Bolívar. Así que estamos hablando de una relación histórica. Usted que ha leído tanto y ha investigado tanto, alcalde, me disculpa, a lo mejor yo soy una gran ignorante, pero es que yo nunca oí hablar de la India apacuana, que es la que sustituye ahora el león. Pero es que cuando pero es que de verdad, usted la había oído. Estas manipulaciones, Nitu, que tratan de hacerle carantoñas al indigenismo, yo me pregunto, ¿cómo se puede hablar de que se quiere a la etnia y se protege a la etnia cuando si algún régimen está maltratando a nuestros guaraos, a nuestros pemones, es precisamente este régimen? Yo estuve recientemente en una conferencia que dictó aquí la directora de la asociación SOS Orinoco, la doctora Burelli, y allí hay un informe que le pone a uno la piel de gallina, de cómo están destrozando el Orinoco, cómo están destrozando el Amazonas, todas esas zonas donde hay familias indígenas que son víctimas de todo tipo de persecuciones. Y hay que ver lo que están haciendo con los indígenas en Bolívar. Los están asesinando. Ustedes van a venir ahora, ellos quieren a los aborígenes venezolanos porque se están congraciando con la figura del Guaycaipuro o de cualquier representación de nuestra etnia. Absolutamente falso. Son unos grandes estafadores. Estos mismos estafadores que le pagan bufetes a Alexa, pero no son capaces de defender el Esequibo. Esa es la verdadera manera de poner al descubierto a estos bribones. Y por eso la importancia de este tipo de conversaciones, para que la gente entienda que no puede estar normal un país donde la gente come menos, donde la gente no puede resignarse
a decir, bueno, tengo una velita para alumbrarme o tengo un chorrillo, una perolita de agua para tener agua en la casa. No, eso no es normalización. Eso es resignación. Y lo menos que puede hacer un venezolano es resignarse a sobrevivir en el estrecho, en la miseria, en la pobreza, como están ahorita la inmensa mayoría de mis queridos compatriotas. Para terminar, ¿cuántas firmas van en la carta? Ya van más de 10.000 firmas. Tenía aquí casualmente, creo que te había mandado algo por Sí, WhatsApp. me mandó algo por el WhatsApp. Sí, sí. Y cuando me lo mandó iban 8.000. Sí, ya va, me dice que ya vamos ya por las 10.000 firmas. Esto es realmente algo extraordinario en poco tiempo. Y además la cantidad de gente, como tú, por ejemplo, que te atreviste a firmarlo, de gente que es representativa, dirigentes políticos, empresariales, medios de comunicación, artistas, expertos petroleros, gremialistas. Es una diversidad que refleja lo que es el verdadero gentilicio venezolano y el compromiso que tenemos con esta causa a la que no vamos a renunciar. El que quiera adherirse a esta carta, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede adentrarse? Está en la plataforma, en la misma plataforma que hemos estado corriendo por las redes sociales. Okay. Allí está todavía la oportunidad. Y yo puedo poner, ¿verdad? Aquí sí, en la descripción de este programa. Correcto. Yo creo que lo tienes o te lo voy a hacer llegar. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, alcalde. Estamos, como decimos en criollo, QAP, pendientes. Bueno, ya saben, el que pueda buscar su libro, que nos ayude buscándolo. La tumba ya está en Amazon, ya está en las redes. Okay. Y para finales de este año, en octubre, vamos a tener la publicación de otro libro, que es con motivo del centenario del presidente Carlos Andrés Pérez. Sí, señor, del cual se puede decir mucho. Se pueden decir cosas buenas y cosas no tan buenas, pero lo que nadie podrá negar es que era un demócrata a carta cabal y que además vislumbró muchas de las cosas que nos han ocurrido en estos 23 años. Ya clarividente. Así es, eso parece. Alcalde, qué bueno de verdad haber podido conversar, qué bueno le vuelvo y le repito, verlo escribiendo, verlo tan activo. Y bueno, esta conversación se repetirá y se profundizará próximamente. Seguimos en la lucha. Mañana voy a Granada, a la universidad, a una conferencia sobre el tema de la migración venezolana, hablando siempre de Venezuela. Qué bueno, alcalde, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos, ¿sí? Siempre la orden. Un abrazo arriba, corazones. Y con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.